amigos y vecinos, bienvenidos sean todos a esta plática tan motivante y emocionante que nos espera el día de hoy. Gracias por el esfuerzo de acompañarnos y aprender de estos minutos que son valiosos para escuchar a la doctora Julie Vélez, a quien agradecemos enormemente el gesto de compartir con nosotros aquí en su casa sus conocimientos y preocupación profesional en esta plática entre amigos y vida. Quiero decirles que cuando se dio la oportunidad de tenerla en casa, no perdimos el tiempo. Nos abocamos a ello y para mí era muy importante que compartiera todo lo que ella nos hizo el favor de transmitir en su preocupación con toda la gente latina. Ella está en Estados Unidos, más adelante comento en dónde, pero era muy importante tenerla aquí con nosotros. Como pudieron ver en la invitación, ella es doctora especialista en temas de salud cerebral, prevención y disminución en Alzheimer y Parkinson. Actualmente ejerce en Orlando, Florida, y es una de las 10 neurólogas en Estados Unidos con doble especialidad en trastornos cognitivos y de la memoria y en tratamiento del movimiento. Recientemente, y no puedo dejar de comentarlo, recibió el premio de la mejor clínica privada en Estados Unidos en el tema neurológico. Felicidades. Y por si eso no fuera suficiente, tenemos como invitado a nuestro amigo, vecino y muy querido doctor Daniel Figueroa, quien sin duda enriquecerá con su buen humor, pero sobre todo por su experiencia profesional en la materia. Y antes de entrar de lleno a la plática y darle la palabra a nuestra invitada, que seguramente va a decir, pues ya quiero hablar yo, a ver, alcance si me permite el micrófono, quiero agradecer muy especial a Gustavo y a toda su gente por la coordinación y hacer posible este gran evento con este gesto noble que siempre tenemos de hacer sentir como en casa a la doctora. Haciendo además mención que terminando el evento tenemos un brindis, un convivio, un cóctel para estrechar un poquito más las relaciones con la doctora y alguna duda que tengan un poquito más personal, pues bueno, pues que nos hizo por favor de poder convivir con nosotros todo esto. Y ahora sí, y si antes de que se me olvide que venimos, Luli, sin más, llevo con ustedes a la doctora Luli Vélez. Bienvenida. Buenas tardes. Me encanta estar en México, hace mucho no venía y la verdad me han hecho sentir demasiado muy bien. Es un lugar muy especial para mí. Mi papá estudió en México, parte de mi carrera la hice en México y mi hermana vive en México. Mi vecino es de México, que se ha vuelto mi familia extendida. Así que mis lazos con México no los puedo negar, ¿no? Y me encanta estar aquí, que este sea no la última vez, la primera de muchas. Quiero agradecer a Gustavo, a Perla, por hacer esto posible, sobre todo a Alejandro, que cuando se enteró de la posibilidad que se la planteó Bernardo, inmediatamente, o sea, él no dudó, él vio la visión que va más allá de solamente pensar que esto es una plática médica. Él la vio hasta personal. ¿Qué puedo hacer yo para mantenerme independiente y no nada más eso? ¿Cómo puedo mejorar aún siendo una persona joven? ¿Cómo puedo mejorar y no esperar a tener alguna condición, ¿no? Neurodegenerativa, que es el tema que vamos a estar hablando en esta plática de hoy. Y a mi colega Dani, una súper persona que ya conocen ustedes también, nos une la misma visión de colaborar y de ayudar a los pacientes y sé que es un firme y cree muy firmemente en que la salud es una prioridad, que si no tenemos salud no tenemos nada, y sé que cree en la prevención, me consta, así que compartimos muchos temas en común y qué mejor persona de tener esta plática. No quería hacerlo como conferencia porque me gustaría conocerlos a cada uno de ustedes, poder contestar sus preguntas. Pero a manera de comenzar, vamos a comenzar aquí una plática entre él y yo y vamos a tratar de tocar temas básicos, pero luego vamos a tener una
un tiempo para preguntas y respuestas. Perfecto. Pues muy bien, como siempre es un gran placer saludarlos a todos ustedes, queridos amigos, vecinos, que este es uno de los tantos eventos en los cuales celebramos vivir en esta gran comunidad y son de las cosas en las cuales uno se siente muy honrado y se suma a todo este tipo de iniciativas que en esta ocasión fue dedicada, el cual mucha gente, ustedes me dicen, oye Daniel, voy a ir a tu plática. La verdad es que no es tanto mía, yo colaboro y me sumo. Como bien saben, siempre me ha preocupado mucho la salud de nuestra comunidad y estamos siempre al tanto de ver qué podemos aportar. Entonces, a mí me encantó, conocí a Luli, que se me hace una persona súper calificada, o sea, dijeron 2 fellows, neurología, y déjenme decirles una cosa, yo la conocí, y es una mujer tan brillante que gira tanto, que esto no lo contaron ahí en su CV, pero agarró y dijo, voy a hacer board de Law School, el board de Derecho allá en Florida, porque estaba aburrida de leer tanto y de saber tanto en neurología, y se aventó el board y lo pasó. Sí, le hizo muy sencillo agarrar y pasar. Entonces, sin lugar a dudas, es alguien que elegir tremendamente, que siempre está viendo de qué manera aprender más y reconocer lo que yo creo que a todos tenemos que tener, es reconocer que nos hace falta mucho por aprender y siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, vamos a dar avance. Estas son preguntas muy básicas que yo creo que nos podrían dar una muy buena introducción de esta plática. Sin embargo, no todo está escrito y podemos pues, improvisar y sacar más preguntas. Como bien dijo Luli, al final haremos preguntas y les daremos la opción de hacer preguntas para ser contestadas. Entonces podemos empezar, Luli, por la cosa más básica. ¿Qué es la salud cerebral? Vamos a hablar de salud cerebral y yo creo que todos podemos decir, levante la mano, ¿quién tiene salud cerebral? Y pues tú vas a decir, creo que yo, ¿no? Pero vamos a ver qué es eso, ¿no? Exacto, no sabemos, hay un desconocimiento hasta sobre el tema. ¿Sabes qué, Dani? Hay hasta un desconocimiento de qué es neurología. O sea, tú sabes lo que es un cirujano, y lo que es un cardiólogo, y lo que es un gastroenterólogo, pero dicen neurología y da hasta miedo la palabra. Porque, o sea, cuando tú te pones a pensar en neurología, es el médico que trata enfermedades del sistema nervioso central. Eso incluye la cabeza, el cordón espinal. También incluye los nervios periféricos y demás. Pero, qué poquito se sabe del cerebro. Sabemos tanto de los otros órganos y no es hasta recientemente que tenemos acceso a lo que está pasando en el cerebro. Y ese desconocimiento crea ansiedad, yo te diría. O sea, yo me pongo en el lugar en el otro, no de doctora, y digo, mío, yo prefiero ni que me hablen de eso. Porque si me pasa, ¿qué voy a esperar? ¿Verdad? O sea, ¿qué va a pasar después? Así que salud cerebral se trata de optimizar lo que en este momento es la herramienta y el arma más potente que todos tenemos. Si el cerebro de nosotros no está funcionando, ningún otro órgano va a funcionar. Usted puede tener un corazón completamente sano, puede tener un páncreas completamente sano, pero si su cerebro no funciona, hasta ahí llegó. Existe la muerte cerebral, ¿no, Dani? O sea, que cuando se apaga la computadora central, por la razón que sea, puede ser un evento isquémico cerebral, puede ser un tumor, puede ser una hemorragia en la cabeza, hasta ahí llegó el cuerpo. O sea, eso se declara muerte a la persona, ¿no? Pero más allá de eso, imagínense otras condiciones como las condiciones neurodegenerativas, que son condiciones que afectan el cerebro y progresan y no tienen cura, que pudieran afectar parte de nosotros tan importante como es tu identidad. Dani, imagínate que un día se te pierden las llaves, otro día no te acuerdes del nombre de una paciente, y así sucesivamente van surgiendo algunas banderas rojas, pero tú asumes que por tu edad, digo, pero claro, eso es muy importante. ¿A partir de qué edad? Qué bueno que lo sacas. ¿A partir de qué edad yo considero como un foco rojo, porque yo creo que a todos nos ha pasado,
que vas de un cuarto de tu casa a otro cuarto que ibas por algo y cuando llegas a ese cuarto se te olvida qué carajo hacías. Fíjate que eso puede pasar por diferentes razones, o sea que puede pasar más que una edad, y te voy a explicar eso en un minutito, sobre qué es normal y qué no es normal, pero lo que estaba hablando era que asumir que es por la edad es el primer error, después de esto que te estoy hablando, de que te imaginaras que empiezas a tener ciertos olvidos y las palabras y dónde pusiste las llaves, de repente empiezas a tener cambios en comportamiento y entonces pudiera salir un poquito de irritabilidad, de ansiedad, olvidos más frecuentes de cosas que tú eres que son bread and butter para ti, o sea que las sabes hacer y que son comunes para ti. Y ahí Annie llama y me dice, Luli, yo no sé qué le está pasando a Lana. Digo, y lo más común, hay que chequear las cosas que son más comunes primero, ¿verdad? Porque puede ser un problema de tiroides, puede ser un problema de azúcar, puede ser un problema de deficiencia de vitaminas, puede ser deshidratación, puede ser efectos secundarios de medicamentos, pueden ser muchas otras cosas que hay que chequear primero, ¿no? Pero si no atendemos esto a tiempo, Dani, ¿tú te imaginas que un día tú te pares al frente de Santiago y tú no reconozcas a Santiago? ¿Tú te imaginas un día que tú no reconozcas a tu familia? O sea, que todo lo que tú has trabajado y todas las memorias que tú has creado se olviden, pierdes tu identidad. Pierdes tu identidad y ahí estamos hablando de algo mucho más complejo, ¿verdad? Y es real. Claro, y yo creo que aprovechando eso me gustaría que señalaras en el aspecto de identificar estos focos rojos, porque qué tanto pasa, como ahorita tú dijiste muy categóricamente, que hoy yo no reconozca a uno de mis miembros familiares, pero qué tanto se presenta de esa manera, o más bien se va presentando de una forma paulatina, como dijimos, no sé dónde dejé las llaves, no sé dónde estacioné el coche, y cosas así. ¿Qué tanto se presenta así de abrupto o van siendo paulatinos? Estos cambios. Por lo general son cambios paulatinos. Estas condiciones neurodegenerativas, me estoy enfocando un poquito más en hablar de problemas de memoria, ¿no? Pero hay otros, o sea, el Parkinson, hay otras condiciones que pudiéramos hablar, pero realmente no creo que el tiempo nos dé para hablar de todo. Pero a grosso modo, son cosas que vienen pasando paulativamente y se ha encontrado que los cambios en el cerebro ocurren hasta 20 años antes de los síntomas. ¿Escuchaste eso? 20 años antes de los síntomas. No, sí, esto es serio, porque entonces, ¿qué tal si hay biomarcadores que podemos encontrar y podemos empezar a identificar esas personas que tienen riesgo? Esas personas que están comenzando a tener unos cambios, pero todavía no muestran los cambios clínicos. Entonces, si tenemos esa opción, podremos ofrecer entonces tratamientos para detener las condiciones, en este particular, hablando de memoria de Alzheimer. Eso se está investigando. Y hoy en día sí tenemos biomarcadores para eso. Pero fíjate que eso es algo muy interesante, porque los trastornos de demencia o neurodegenerativos, que corrígeme si estoy mal, generalmente se presentan en pacientes a partir de los 60 años. Pero ahorita tú acabas de decir algo muy importante. Puede que los síntomas se empiecen a presentar a partir de los 60 años. Yo te podría decir que en trastornos ya de tumores como del hígado y del páncreas, ya estamos viendo una mayor incidencia en gente más joven. Ahora, existe la posibilidad que debido a los diferentes hábitos y demás que tengamos en nuestra población, estos cambios degenerativos a nivel neuronal se pueden presentar en etapas antes. Y es muy importante que nos digas cómo las identificamos y qué tipo de marcadores o estudios podemos hacer para prevenir si estamos en esa población de factor de riesgo. Y sí, vamos a hablar de eso. Y déjame mencionarte algo menciona la palabra demencia. Y no sé si todos saben lo que quiere decir, porque en general, demencia, ya que vamos a estar hablando de eso, quiero que todos tengamos la misma definición, ¿no? Demencia es un término que por lo general los hispanos le tenemos miedo, porque demencia por muchos años significó locura. Por muchos años, pregúntale a tu abuelita. Estás demente y la gente rápido piensa, me van a poner un manicomio. Y
y eso es incorrecto, el término correcto, o sea, demencia no es eso, ¿no? Imagínense que hay una sombrilla y que ahí está, y que demencia es el término general de esa sombrilla. Demencia viene en diferentes sabores, por ponerle, ¿verdad? Y la clasificamos en diferentes maneras. La causa más común de demencia después de los 65 años es Alzheimer. 60-80% de la demencia después de los 65 años es debido al Alzheimer, pero esa no es la única razón. Problemas vasculares, y estamos viendo más casos sobre problemas vasculares que ocurren debido a condiciones en el corazón, debido a problemas de colesterol alto, debido a personas que fuman, debido a exposición a pollutions, debido a diferentes cosas que vamos a hablar en un ratito, vamos a mencionarlas todas ellas, pero definitivamente afectan el cerebro y afectan las arterias del cerebro y pueden causar hasta infartos pequeños en la cabeza que producen problemas de memoria. Así que otra clase de demencia es la clase de demencia que se debe a problemas vasculares. También hay demencia que se debe a problemas frontotemporales. Ese es otro tipo de demencia. Casi siempre lo vemos en personas más jóvenes, pero nada es blanco y negro. O sea, cuando digo casi siempre, igual se pueden ver en personas de mayor edad, pero por lo general son personas que se presentan con cambios de conducta primero. Hay un actor que está diagnosticado con eso, que es Bruce Willis, yo creo que todos lo conocen, y ese es el tipo de demencia que él tiene. Y como tuvo esos problemas de cambio de comportamiento primero, actualmente él ni siquiera habla, ¿no? Entonces ya después eso va progresando y llega a la etapa en que lamentablemente fallece. Está la demencia de Lewy Body, y de hecho hay otro actor que tenía la demencia de Lewy Body. ¿Quién sabe? ¿Ah? La demencia del Lewy Body da muchas alucinaciones, ven cosas que no existen, tienen problemas de sueño, se presentan con parkinsonismo, parece que tienen Parkinson, empiezan a temblar. ¿Nadie sabe quién tiene la demencia del Lewy Body? Yo por decir que era hasta un expresidente, pero no. Gracias, yo quiero buscar en Google, vamos a ver cuando participen. Si lo busca en Google se va a llevar un premio. Pero sí, él falleció ya y fue de suicidio, ¿todavía no se recuerda? Robin Williams. Ese es el tipo de demencia que tenía. Y si te acuerdas en lo que nos decían, o lo que salió en las noticias cuando él falleció, que estaba deprimido. Que estaba deprimido. Él alucinaba mucho y él tuvo problemas donde había que volver tenía que volver a grabar lo que ya habían grabado durante sus películas porque se le olvidaban las cosas. Así que ese es otro tipo de demencia. Así que para que vean que cuando Así que ándate, sí, muchísimo. Lewy Body, demencia de Lewy Body. Así que hay muchos tipos de demencia. Aquí les estoy diciendo algunas más comunes, pero el punto que les quiero decir, o la información que les quiero dar, que es tan importante, es que antes de llegar a la demencia hay un tiempo que se puede hacer algo. Cuando uno ya está demente, o sea, cuando uno ya llega a esa etapa, uno empieza a tratar más el síntoma, porque no hay cura de ninguna de las cosas que les dije ahora, ni siquiera del Alzheimer. Y miren que ya hay unas medicinas que tenemos disponibles en Estados Unidos, creo que una de ellas va a estar pronto en México, la de Lili Donanemab, va a estar aquí pronto disponible, pero la venimos usando en Estados Unidos en los últimos 3 años, fuera de estudios de investigación, porque llevaban investigación más. Así que eso se llama Disease Modifying Therapy. Disease Modifying Therapy. So it's not a cure. No estamos curando nada, pero disminuimos el progreso de la condición. Pero ¿sabes qué? Tenemos una ventana de tiempo así para dar esas medicinas. Esas medicinas no funcionan una vez ya pasas de cierta etapa. Las utilizamos en pacientes que tienen déficit cognitivo leve o tienen early stages of Alzheimer's. Así que por eso es que es tan importante la pregunta que él me hace de cuándo saber que es normal y cuándo voy al médico a chequearme. Y yo les diría una cosa, que todos deberían chequearse. Porque yo no les puedo decir a ustedes o ponerles a ustedes
la presión o no sé cómo decir, que ustedes decidan cuándo ustedes creen que es necesario, porque uno no sabe lo que uno no sabe, punto. Y si usted no sabe que eso es un problema, ¿cómo usted lo va a decidir? Sí, Así es algo cultural. Digo, aquí hay mucha gente que está metida en autos y los autos te dicen, pues cada 10.000 kilómetros tienes que tener el servicio. A ver, tú cada kilómetro, o cuántos años tú crees que todos debemos ir por lo menos a una revisión con un neurólogo. Mira, y otra vez, te voy a contestar esa pregunta con otra pregunta. Yo sé cuándo me tengo que hacer un mamograma. Tú sabes cuándo te vas a hacer una colonoscopia. Sí. Pero tú sabes cómo te va a chequear el cerebro. Nadie tenía ni siquiera una guía porque no había acceso ahí. Si el cerebro es tu black box en un avión, ¿cuándo tú ves lo que está pasando ahí cuando el paciente fallece? ¿Cómo tú vas a hacer guidelines si ni siquiera sabes lo que está pasando allá arriba? Hoy en día, el Medicare, en particular en Estados Unidos, recomienda que a los 65 años. Yo le digo a mis pacientes que no esperen a los 65 años, porque otra vez, hablando de salud cerebral, tú quieres saber antes cuáles son tus riesgos, tú quieres empezar a bregar y tener, un itinerario o unas recomendaciones que sean personalizadas, porque las recomendaciones tampoco pueden ser para todo el mundo, porque si una recomendación es que trates con los problemas de insulin deficient o de insulin resistant, debo decir, y yo no tengo ese problema, pues ni siquiera esto debe ser algo bien personalizado, ¿no? Yo le voy a decir los riesgos en general, pero mi recomendación es, según Medicare 65 años, para mí todo el mundo, después que tenga, después de los 40 años, todo el mundo debe tener una base, y digo 40 más en las mujeres. Las mujeres somos más propensas para enfermedades neurodegenerativas, en particular Alzheimer. 2/3 de los casos de Alzheimer son de mujeres. Y han visto desde que estamos en la perimenopausia que empieza a afectar el cerebro. Y se piensa que ese es el comienzo de lo que puede desencadenar en Alzheimer en el futuro. Así que es un tópico, un trending topic en las hormonas y qué vamos a hacer, si esto nos protege contra el Alzheimer o no, etc. Así que para mí sí, 40, porque más o menos es el tiempo de perimenopausia, especialmente las mujeres. Vayan a chequear, solamente tengan su regular check-up, vayan a un médico que sepa de salud cerebral, porque muchos de ellos obvian o nada más te preguntan, ¿cómo está tu memoria? ¿Qué sé yo? ¿Tú crees que está bien? Dices que está bien. Esto conlleva ciertos ejercicios que hay que hacer, ciertos exámenes que se hacen de sangre, se pueden hacer estudios de MRI, si tienen factores de riesgo familiares se pueden hacer pruebas genéticas, se pueden hacer PET scans donde se puede identificar alguna de las patologías de Alzheimer muchos años antes de que se digan patologías como por ejemplo beta-amiloide, hay otra que se llama tau que está más en research. Pero quiero decir que hay diferentes formas de saber esto antes de tiempo para comenzar a atacar el problema de una manera personalizada. Claro, yo creo que hay factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, pero fíjate que hay una cultura en México que yo hago de repente check-ups médicos de muchos vecinos o pacientes que van y fíjate que yo me declaro ahorita pues culpable o ignorante en el aspecto de haber incluido una parte neurológica en los check-ups. ¿Por qué? Porque si yo tengo un diabético, o tengo un hipertenso, o alguien con hipercolesterolemia, me dedico a bajar esos índices y mejorarle sus hábitos alimenticios dietéticos para mejorar. Pero muy probablemente lo que me está faltando, y creo que pues, a partir de que te conocí, ya estaba haciendo esto, vamos a agarrar esa población y aunque no tengan alteraciones cognitivas o motoras, que vayan a verte a ti o que vayan a ver un neurólogo, vamos, para que ya empiecen esa vigilancia especializada en ese paciente específico. Esos son los mejores para empezar a ver con ellos, porque ya que tengan síntomas, como te acabo de decir, ya le estamos poniendo un bando, ayudándole con el síntoma, pero para realmente disminuir el progreso de las condiciones, hay que atacarlo cuando no tengan síntomas. Bueno, y tú sabes muy bien que en Estados Unidos, para incluir un estudio en las guidelines de prevención, es muy costo efectivo, ¿no? Entonces,
Yo llegué a tener muchos pacientes en los cuales de 40 años venían con dolor abdominal pensando que era apendicitis y era cáncer de colon con metástasis ahí. Y me dicen, Daniel, pero ¿cuándo me debí haber hecho una colonoscopía? Pues, las guías dicen que antes eran a partir de los 50 años y luego se bajaron a 45 años con factores de riesgo. Entonces todavía este paciente de 40 años no lo agarramos. Y el mismo paciente me dijo, Daniel, y este fue un paciente de cáncer, ¿no? Me dijo, pues nunca nadie me dijo eso, o sea, ¿por qué nunca me dijeron a mí eso? Luego es que las guías están hechas costo-beneficio, entonces sí es muy americana decir, debimos de haber hecho 10 millones de colonoscopías para haber identificado un cáncer de colon. Y entonces el que fue afectado dice, yo qué culpa tengo. ¿No? Entonces yo creo que en eso modificamos varias cosas, y ahí te va mi pregunta, ¿en qué momento debemos hacer un MRI o un CT scan del cerebro tomando en cuenta esto? Porque al final, al cabo, nosotros, la mayoría de nuestra población es out of pocket, lo pagamos nosotros. El check-up a veces dicen que lo van a pagar el seguro de gastos médicos, es otra cosa. Pero, ¿cuándo crees que sería prudente? Yo creo que no es nada dañino haber hecho un MRI de base de decir, oye, ya eres hipertenso, ya estás tratado, haz un MRI. Estoy de acuerdo, y depende de tu riesgo, estoy de acuerdo. Tengo que empezar porque hiciste mención de varias cosas importantes. Bien importante, cada uno de nosotros, no importa que sean de México o no, tenemos que abogar por nuestra salud. Tú no puedes esperar a que el sistema te diga cuándo. Si tú no eres advocate de tu propia salud, o sea que eso es lo primero, y lo primero empieza con lo que ustedes están haciendo, sentándose a escuchar y aprender y a decir, oye, espérame. Entonces significa que hay algo más que tú no esperes a que el médico se... Es más, lamentablemente en la parte de neurología, muchos médicos, sobre todo generalistas, no saben por lo que te acabo de decir. Y no es para menospreciar el entrenamiento, es que no sabemos mucho del cerebro. Entonces, ¿cuántos de ustedes o de las personas en general sientan y dicen, tengo que ir al neurólogo? Casi siempre es cuando ya tienen el problema. Pero, por ejemplo, si tú sabes ya, como estaba diciendo él, guideline para MRI no hay ninguno. Guideline para MRI es cuando tú tengas el problema. ¿Qué yo recomiendo? Dependiendo de los riesgos. Si tú tienes un papá o una mamá, un familiar cercano que ya ha tenido Alzheimer, sobre todo si ha tenido Alzheimer a edad temprana, eso significa menos de 65 años, ya tú sabes que estás a riesgo. Si eres mujer, sabes que el riesgo es mayor. Si, por ejemplo, has tenido otras cosas como presión alta descontrolada, diabetes, como estabas diciendo, o tienes insulin resistance, que esa es la diabetes tipo 3, que sabes que afecta al cerebro, y tiene un link con Alzheimer, o sea que eso es otra, pues ya sabes que ese es otro riesgo, y tú vas sumando los riesgos, ¿no? Si has estado fumando, si eres un fumador, si tienes problemas en el corazón, como arritmias cardíacas, fallo congestivo, si tienes problemas en los riñones, si estás expuesto o has estado expuesto a traumatic brain injury, a concussions, que eso también es un riesgo para tener problemas de memoria, Alzheimer en particular, y eso, by the way, eso se suma. O sea que no necesitas uno grande, un golpe grande, puedes tener muchos pequeños y se van de add up, ¿ok? Y hay un link entre eso y Alzheimer. Si tienes problemas del sueño, no sé si saben, hay un link entre apnea de sueño no tratada y Alzheimer. Durante el sueño, el cerebro limpia las toxinas. Y no pasa un día, pero si eso vas así con problemas de sueño durante años, eso se va sumando y sumando y sumando. Y eso es otro factor de riesgo para tener Alzheimer. Entonces ya tú ves cómo vas sumando. Si eres una persona sedentaria que no haces ejercicio, por ejemplo, eso es otro riesgo también. Si tienes problemas hasta de depresión, ansiedad, eso es otro riesgo. Baja educación, aquí quizás no le aplica a ninguno de ustedes, pero en la población en general, ¿cuántas personas sabemos que se tienen que ir a la calle a trabajar bien jóvenes, no terminan high school? Ya están a riesgo. Porque algo que nos protege se llama reserva cognitiva, cognitive reserve. Cognitive reserve es la manera que nuestro cerebro se protege contra enfermedades que puedan ocurrir en el futuro. Y eso se practica con una cosa que se llama neuroplasticidad. Y quiero que todos lean de eso cuando lleguen a la casa. Neuroplasticidad. Y eso ayuda muchísimo. Pero eso no se crea así de la nada ni se hace con una pastillita. Eso hay que trabajarlo. Y yo sé que es una de las preguntas que vamos a hablar en un ratito.
pero quería comentar un poquito sobre los riesgos y la asociación con el Alzheimer. Y hay uno otro en particular que les aplica a ustedes aquí, de hecho, y es con air pollution. Hicieron un estudio muy interesante en California y siguieron fue casi 1 millón de pacientes por 10 años, de los que vivían cerca o los que viven cerca de wildfires. Y los que viven más cerca ya han estado expuestos a toxinas, sobre todo de fumes y de pollution de aire, tienen más riesgo para Alzheimer. Así que cada uno de ustedes vaya pensando en su cabeza cuáles son sus riesgos. Si tienes más de 65 años de edad, es un riesgo para Alzheimer también. Mientras mayor eres, mayor el riesgo. Hay riesgos que tú no puedes controlar. No puedes controlar tu genética, no puedes controlar quién es tu familia y no puedes controlar tu edad. Pero tú puedes controlar tu presión, tu diabetes, fumar, el alcohol, hacer ejercicio, dormir, socializar, la depresión. Entonces enfocarse en lo que tú puedes controlar, ¿no? Ahí es que debe, hasta un 45% de los riesgos los puedes modificar. Eso es lo que cada uno de ustedes tiene que oír. Y esos riesgos no son los mismos para todo el mundo. Tú mencionaste el colesterol, que es uno, la audición es otra, créelo o no, y la visión es otra. Entonces chequéense eso. Eso parece trivial, pero sí. Esto es algo muy importante, porque yo creo que te sucede mucho, y a mí me ha sucedido mucho, y más en esta comunidad, que gracias a Dios vive mucha gente muy exitosa, que lo ha logrado en sus diferentes ámbitos, pero que al ser exitoso tiene un costo. Y a muchos, y seguro hay algunos por aquí que hace unos días que les he dicho, tenemos que bajarle un poquito el estrés. Eso está un poquito en Chile. Pero yo creo que esto es algo muy importante, me gustaría que hablas un poquito al respecto de eso, en que la gente, por más exitosa y por más trabajo que tenga, todo se tiene que dar su tiempo para generar estos buenos hábitos, para tener una buena salud cerebral. Correcto. Y hablando del estrés, el nivel de estrés aumenta el cortisol en el cerebro. ¿Han escuchado eso? Aumenta el cortisol en el cerebro. Eso es un factor de riesgo para Alzheimer. Entonces, ¿de qué te vale vivir la vida así y ser super successful? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué tiempo tu cuerpo lo aguanta? Y ahora estamos hablando tanto de longevity, de tomar NAD y hacer esto y lo otro para durar 1000 años. Si de esos 1000 años que van a durar, 30 no sabes ni dónde están y no tienes identidad y estás perdido. Entonces no es nada más cuánto duras, pero es la calidad que tienes. Pónganlo en una balanza, porque hasta llega el punto que tanto hiciste, de verdad vale la pena que llegues a ni siquiera poder tomar decisiones, que alguien las esté tomando por ti, y más allá de eso, lo que causas en tu familia, porque no es nada más la parte emocional que se afecta de tus hijos, de tu esposo, tu esposa, o de tu familia, de tus amigos y demás, pero es la parte económica también. En Estados Unidos esto representa billones de dólares, porque la mayor parte de los caregivers son los familiares. Entonces los familiares tienen que dejar de trabajar o trabajar menos horas para poder atender a sus familiares. O sea, esto afecta a todo el mundo, es lo que le quiero decir, afecta a la economía del país, etc. Y ahora se está viendo un poquito más este advocacy de parte del paciente, buscando cómo yo puedo hacer, ya que no puedo nada más dejarme llevar por las reglas esperan que esté fastidiado para hacer algo, pues cómo yo puedo abogar por mí. Y se me hace que esto está bien, esta charla yo la hago, se lo comentaba a ellos, yo la hago en inglés todo el tiempo, porque los americanos son los primeros ahí, en primera fila, y lamentablemente los hispanos somos los últimos. Por eso cuando fue esta charla así en español, en México, la quiero hacer en Puerto Rico, porque esa es mi gente, y la verdad es que lo veo, que son los últimos siempre en estar, y yo creo que es más ese mito que te acabo de decir, y ese miedo a que es que me van a decir que no puedo guiar, o que esto es normal, o que voy a perder pues, la opción de opinar, porque soy el jefe del negocio, y no es hasta que están cometiendo muchos errores que entonces los sacan, porque es muy tarde. Entonces comenzar a actuar mucho antes y corregir estos riesgos es sumamente importante. Y una de las cosas que me pasaron a mí esta pregunta, creo que está muy de moda en el aspecto de, basándonos en el concepto de lo que no se ejercita se atrofia, y
Y yo creo que es una de las recomendaciones que nos vas a hablar un poquito al respecto de tener esa parte cognitiva estimulada para que no vaya un deterioro más rápido. ¿Cuál es el impacto de los aparatos electrónicos, los celulares, los iPads y todo este tipo de cosas a nivel salud cerebral? Porque tú le vas a decir a la gente, oye, por ejemplo, a mi abuelita, su internista le decía, haga su doble, ¿no? Pero había mucha gente que luego no se despega del celular. Yo creo que eso ha sido una nueva enfermedad que tenemos. A nivel neurológico, ¿cómo ves esta afectación por el uso de estos aparatos electrónicos? Todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo, y otra vez, por eso ese tema tiene que ver con lo de la reserva cognitiva. Y la reserva cognitiva y crear esta neuroplasticidad, donde tienes que hacer más de una cosa. Que si haces sudoku o haces juegos electrónicos, por un tiempo te ayudan. Pero si eso es lo único que haces, solamente te vuelve bueno en eso, más nada. No te ayuda más nada porque muere el cerebro así. Y eso no es lo que quiere. Yo no te digo que lo dejes de hacer, pero necesito que el área de las artes esté estimulada. O sea que, y esto es volver a tomar o sea, el papel y el lápiz, no nada más en computadora, el papel y el lápiz. Los sentidos son muy importantes para aprender. Y los sentidos incluyen tocar, oler, ver, o sea, utilizar todo eso. No es nada más los aparatos electrónicos, hay que volver a lo básico, ¿no? Hacer algo que tenga que ver con artes, que puede ser algo con cerámica, puede ser dibujar, puede ser pintar, puede ser construir. Yo tengo un ortopeda que está empezando a tener un poquito de problemas y lo estaba mandando a hacer algo con artes. Y él me decía, Luli, pero es que yo no sé, nada me gusta. ¿Sabes que está cogiendo unas clases ahora de carpenter, de ser carpintero? Y lo está haciendo para aprender algo nuevo, porque mantenerte aprendiendo es una de las cosas más importantes que debes hacer. El momento que tú paras de aprender, tu cerebro se va en vacaciones. Entonces, algo de arte. Música es muy importante también. Y cuando digo música, puede ser escuchar la música, aprender la letra, pero si puedes tocar el instrumento, hasta mejor. Unas clases de guitarra, de piano, clases de baile, donde haces ejercicio, aprendes el baile, escuchas la música, el ejercicio del baile es buenísimo. Unas clases de salsa, de merengue, de hacerlo. Ahí vamos, sí, porque hay que hacer ejercicio. Vamos por ahí, ya me invito a eso. Golf es importante también, porque fuera de relajo, hay una parte de socialización ahí, que es importante. La parte cardiovascular del golf hay que darle un poquito más, pero ayuda a la parte social, sí, y es bueno que lo integre. Pero entonces, arte, música, socialización, como estábamos hablando ahora, eso aquí, esto que están haciendo ustedes cuentan, durante COVID tuvimos tantas y tantas consultas por problemas de memoria que fue, o sea, fuera de control. Puede ser por dos cosas, porque sí se ha visto que infecciones, incluyendo la de COVID, pudieran tener algo que ver con un riesgo para Alzheimer, pero también por el aislamiento que ocurrió, porque no hablábamos, no nos veíamos, no nos reuníamos, y cómo eso causó problemas de memoria. Así que social isolation es uno de los riesgos también. Entonces, socialización es otra de las cosas que debemos estar haciendo. Aprender un lenguaje nuevo, esa es otra área del cerebro. Perdón que te interrumpa, pero es muy importante recalcar socialización en estos tiempos actuales, porque creemos que socializamos por mandar un chat. No, esto es face to face. Eso no ayuda en nada. No, eso no puede. Es esto lo que estamos haciendo, es hablar, es tener un diálogo, una práctica. El chat, no se encontró que ayudara mucho en cuanto a los resultados que estamos hablando. Así que la parte de socialización muy importante también. Entonces, la parte de dormir, que hablamos también de qué más podemos estar haciendo, y lenguaje nuevo, artes, ejercicio físico, y el ejercicio se divide en ejercicio cardiovascular y ejercicio de strength training, o sea, pesas. Es importante ambos. Ambos ayudan a la memoria, ayudan un poquito más al ejercicio cardiovascular. La alimentación, y la alimentación ahí van de la dieta, ¿verdad? Según las condiciones que tenga el paciente, pero siempre ideal se ha encontrado que la dieta mediterránea ayuda a la gran mayoría de las personas. La hidratación con agua,
que también es tan importante. Y de hecho me gustaría tocar el tema del alcohol, porque los hispanos beben mucho alcohol. Y sí ha habido estudios de diferentes especialidades. Y puedes escuchar que el cardiólogo a lo mejor te dice una copita de alcohol de vino al día buena. Y yo le voy a decir de la parte de neurología, cualquier tipo de alcohol puede hacer daño en el cerebro. Hay un estudio que hicieron en la Universidad de Queens que demostró que si bebes alcohol, tus riesgos de demencia pudieran aumentar 133% para un heavy drinker. Y dividen o categorizan heavy drinker al que bebe por lo menos 8 drinks por semana. O sea, eso es un poquito más de uno al día que son. Así que, para que sepan, y ustedes toman la decisión al fin y al cabo, encontraron también que el vino en particular ayuda, que el vino disminuye hasta un 28% los riesgos de demencia. Pero como tal no es el vino, es los flavonoids que contiene el vino, porque el vino tiene alcohol y la parte del alcohol es la que tú no quieres. Por eso al fin y al cabo le dicen, aunque te dice que es el vino, realmente que lo sustituyan por berries, por té o otra cosa que tenga flavonoids. Y va de la mano más bien de tomar todo el contexto, porque no es lo mismo el vino que toma el americano acompañado de la comida del americano al vino que toma el español o el italiano acompañado de la comida del italiano. Bueno, y los riesgos que tenga la persona, porque o sea, no es lo mismo que lo esté tomando alguien que está obeso, que es un factor de riesgo también, que tenga presión descontrolada, que no haga ejercicio, a alguien que haga todo lo contrario y se tome una copita al día. Estás hablando de dos tipos de casos diferentes, por eso generalizar es medio, yo prefiero, la data se las estoy dando, pero como les dije desde hace rato, esto es bien individual. Pero en relación a estrategias para dar un buen consejo, por ejemplo, yo te lo pongo en contextos muy sencillos, como yo para cuidar el hígado de mis pacientes les digo cuánto pueden tomar de alcohol y el problema de sobrepeso, la clásica regla de dar 10,000 pasos. Nos encanta tener como que un formato de lo mínimo que debes hacer, pero no todos somos iguales. ¿Okay? Y hay gente que tiene ciertas limitaciones físicas que digo, tienes que caminar 10,000 pasos de oro. No se puede. O tienes que hacer pesas. A ver, mi bastón estoy. Claro. ¿No? Entonces, todo esto se tiene que hacer como telo individual, claro. Pero sí me gustaría que pudieras, en términos generales, algo que toda la gente debe de hacer pues, en el día a día para procurar que ese cerebro esté lubricado, esté ejercitado de alguna manera. Sobre lo que estábamos hablando hasta ahora en cuanto a aprender algo nuevo, lo de la música, lo del arte, lo del dormir, la socialización, los ejercicios físicos, y entonces las otras cosas que estábamos hablando de evitar, y habíamos hablado de evitar entonces bebidas alcohólicas, pero sí entiendo ese punto que obviamente pues en un caso individual, evitar fumar, atender el problema del sueño, chequear por ejemplo los problemas o llevar los medicamentos a su médico, a veces hasta efectos secundarios de medicamentos causan problemas, atender la parte psicológica, depresión, ansiedad, que también causan problemas tipo de memoria, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? La hidratación que te hablé, por lo menos 64 onzas de agua, esos son 8 vasos de 8 onzas al día, si no hay una restricción, ¿verdad? Cardiovascular, es lo ideal. Y adicional de eso, pues sí hay ciertos suplementos que se pudieran tomar a personas que tengan deficiencia. Las personas que compran mucho suplemento y creen que porque están tomando 12 pastillas de diferentes vitaminas, no necesariamente están haciendo mucho si no tienen deficiencia de eso. Hay ciertas vitaminas que sí ayudan al cerebro, como la B6, la B12, o sea, que pues si tenemos deficiencia debemos de suplementar, pero el que tú tengas un exceso no la hace mejor tampoco. Así que el que está pensando, porque sé que está muy de moda hacer eso, incluyendo como te comenté, del NAD, no es que sea malo, pero debe ser bajo supervisión médica. Y hay ciertas cosas que no han sido probadas en humanos y estamos dejándonos llevar por las guías de que pues, se han probado en animales y no necesariamente las podemos asumir que van a ser inofensivas. En la situación del NAD,
personas que tengan cáncer de mama pudieran, que estén utilizando el NAD, se cree que pudieran causar una proliferación de esas células malignas. Así que no es que les digo que no lo hagan, pero que consulten primero, porque muchas de estas cosas ustedes tienen acceso over the counter o yendo a un IV infusion clinic donde nadie los está supervisando. En el caso tuyo, si tienes una paciente que está tomando ciertas vitaminas y va a cirugía y no te lo dice, pueden sangrar. Y no los, o sea, que lo que te quiero decir es... Ginkgo biloba, que dice que es milagroso. El ginkgo biloba es otra de las cosas. Fíjate cómo el ginkgo biloba por tanto tiempo lo estuvieron tomando los pacientes y cuando realmente lo vieron en estudios demostró que después de seguir 20 años esos pacientes, los que lo tomaron y los que no tomaron no vieron ninguna diferencia. La única diferencia es que el que lo estaba pagando perdió el dinero. Oye, es algo que yo creo que mucha gente se quiere llevar de esto es identificamos esos factores de riesgo, vamos con nuestro médico, identificamos un cambio en el comportamiento de nuestra pareja o de uno mismo, acudimos a un especialista, pero algo que yo he notado, que justo lo platicaba yo con Santiago, es que hay una falta de cultura en Latinoamérica, yo creo que aquí en México, en que tengamos los servicios para adecuar nuestra vivienda y nuestra comunidad donde nosotros estamos viviendo. En Estados Unidos yo me acuerdo que cuando operaba a un paciente, mandaba social service a su casa, le veían si estaba todo seguro para que el paciente regresara a su casa, si no iba a hospice, en un lugar donde lo cuidaban y ya después regresaba a su casa. Aquí no tenemos mucho eso. Y yo creo que me gustaría que hablaras mucho en el aspecto de qué recomendaciones hay que tener en nuestra vivienda, en nuestra casa, a cierta edad, porque hay muchos tabús en decir, y podrá haber un poquito de negación de algunos decir, no, eso es un dato como que de debilidad, ¿por qué necesito para tal? ¿Por qué necesito adecuar mi casa? A mí me encanta con esas cosas preciosas y como lo tenemos decorado, pero luego esos son factores de riesgo para que una de las causas más importantes de mortalidad es la caída en el baño del paciente arriba de 60 años. Esas caídas normales en su casa, que haya esos accidentes. Entonces me gustaría que hablaras un poquito. En la casa, primero que nada, las dos causas más comunes de mortalidad en personas mayores de 60 años son las caídas y la otra es que cuando estén tragando la comida se vaya to the wrong pipe. Termina con aspiración en el hospital. Esas son las dos causas más comunes de mortalidad. Así que adaptar la casa para ambas cosas es importante, incluyendo la preparación de alimentos, incluyendo cuánto tiempo te sientas a comer, que no estés comiendo, dando vueltas y con el bocado en la boca y demás, que vayas tomando tu agua mientras vas comiendo. En la parte de las caídas, pues obviamente escaleras, alfombras, hasta animales, créelo o no, con los gatos. Yo tengo muchos pacientes de Parkinson y una de las causas más comunes de caída es que el gato se pone entre medio de las piernas y se cae. Porque ya tienen un problema de balance, para empezar, no tienen que tener mucho en el medio. Para eso hay que mantener la casa lo más simple posible, con los espacios abiertos más posible, es importante para evitar caídas, igual que la iluminación. Entonces mantener ventanas que tengan las casas oscuras, que las mantienen bien oscuritas, riesgo de caídas mayores. Hasta los colores oscuros y patrones oscuros aumentan el riesgo de caída. Por ejemplo, alguien que tiene, y sobre todo estas enfermedades neurodegenerativas que incluyen Alzheimer, tienen problemas de percepción, que eso es uno de los síntomas que puede comenzar 20 años antes. Tienen problemas de percepción. Y ven algo negro y van caminando y piensan que es un hueco, porque no ven, o sea, no tienen problema en cuanto a eso. Así que mantener espacios que tengan iluminación y demás es importante. Barandales es importante también. Los baños es uno de los lugares, pero puede haber en diferentes partes de la casa según sea la condición que tenga el paciente. Los zapatos que están usando también, utilizar zapatos que se salen y se pueden caer o que resbalan, tampoco. Las alfombras cuando van a salir de los baños también, qué tipo de alfombras, que muchas caídas hay con esas alfombras. Entonces hay alfombras especiales para eso. Así que
sí, la adaptación a la casa depende mucho de la condición, pero en general, lo que te estoy hablando, y yo entiendo que sí, que uno dice ahí, sobre todo las mujeres, eso se ve feo ahí, pero lo pueden poner, ahora vienen de diferentes maneras y lo ponen de diferentes colores que uno ni se da cuenta. No, que sí, está el ahí. inodoro debe ser de diferente altura, pero en Estados Unidos hay empresas que se encargan de eso. Sí, bueno, pero otra vez, volvemos a lo mismo. Tú eres advocate de tu condición. Y si no te lo da el gobierno, y si no te lo da no sé qué, no te lo da el seguro médico, lo que sea, págalo. Porque o inviertes ahora en tu salud para prevenir o vas a invertir en el hospital. Pero de una manera u otra vas a acabar invirtiendo. Y tú decides en cuándo invertirlo. Pero de que lo vas a invertir, lo vas a acabar invirtiendo. Así que, en cuanto a lo que dijiste, de que aquí hay o no hay, en Estados Unidos hay o no hay, en general, cómo se ve la medicina aquí y cómo se ve allá, se rigen mucho por los planes médicos, como estabas hablando ahorita, y por los guidelines. Entonces, en mi oficina, yo veo a muchos pacientes que ya tienen el síntoma. ¿Y por qué? Porque el plan médico no le aprueba los estudios de screening a los que no tienen el síntoma. Cuando yo te hablaba de que tenemos disponibilidad de hacer esto, estos son programas aparte, que de hecho en mi clínica yo hice otro programa aparte para eso, y aquí debe de existir algo similar, o si no tienen que ustedes buscarlo. Antes, o sea, ¿quién puede atenderlos antes de usted tener el síntoma? Probablemente eso va a ser, como tú estabas diciendo, out of pocket. Las aseguradoras por lo general lamentablemente esperan a que el paciente tenga problemas. Pues yo creo que terminando en esta parte de problemas neurodegenerativos, me gustaría que dijeras pues las cosas esperanzadoras sobre el aspecto, ¿no? Porque yo relacionándolo con pacientes míos que si tienen cáncer de páncreas ya dicen, ya mejor no voy a ver al doctor Figueroa, voy a ver a una funeraria. Claro. Yo creo que hay que quitar esos tabús porque nos gustamos que vamos a llegar a tener partes con los nuevos avances y tenemos esperanzas siempre. Y a mí me gustaría que hablaras de esa parte, de esos avances y en esas cosas que existen, las cuales podemos evitar o enriquecer o manejar de una manera adecuada estos trastornos, conservando una buena calidad de vida de los pacientes. Y esa es la meta. La meta es que vivamos más, pero con buena calidad. Y sí hay esperanza, pero la esperanza comienza con la prevención, comienza con la educación, comienza con proteger ese órgano que es tu asset mayor, no nada más para tu trabajo, pero para el resto de tu vida. Entonces, la esperanza está en que hay mayor acceso a diagnósticos ahora, tenemos acceso al cerebro de diferentes maneras y hay más cantidad de tratamientos que se pueden dar. Pero la esperanza se le da sobre todo a la persona que llega a tiempo a la clínica, a la persona que es advocate de su condición, la persona que llega sobre todo antes o cuando los síntomas están muy leves. Después que pasa eso, tenemos diferentes cosas que podemos hacer, pero más bien estamos tratando el síntoma y no tanto tratando la condición como tal. Así que si hay esperanza, están ustedes a atenderse antes, buscar, mantenerse educándose sobre este tema. Y yo creo que sí, que la finalidad sí existe y sí es posible de vivir mejor y mayor tiempo. Perfecto, yo creo que con eso cubrimos todo y hay que dar tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas o dudas que tengan. Ahí está Miguel. Hola, buenas tardes. Hola. Oye, pues primeramente felicidades por la plática. Gracias. Y la otra, ¿hay algún check-up de salud cerebral que podemos hacernos? Sí. Y ya después ir contigo para todo el diagnóstico, pero primero, pues algún check-up cerebral. Sí. Sí, pueden hacerse pruebas de laboratorio para descartar cosas que son reversibles. Como estábamos hablando, su médico de cabecera le puede chequear el azúcar, le puede chequear las
enzimas hepáticas, le puede chequear, le puede chequear vitamina B12, le puede chequear vitamina B6, vitamina D. Pueden hacerles pruebas de memoria básica, ¿okay? que conlleven memoria a corto plazo. Hay unas pruebas que son estandarizadas. No se da diagnóstico con eso, by the way, porque si tiene un día malo y saca un mal score, eso no quiere decir, ¿verdad? Pero lo utilizamos como una base. Así que sí pueden comenzar haciendo pruebas de laboratorio y pruebas cognitivas. De acuerdo a los factores de riesgo se pueden hacer otras pruebas, por ejemplo, se pueden hacer resonancias magnéticas. Resonancia magnética, mejor que un CT, que una tomografía, si es posible. Hay personas que no se pueden hacer resonancia porque tienen marcapaso o tienen alguna otra, pero sería bueno hasta una resonancia. Se pudieran hacer pruebas de sueño también. Yo le digo a todos mis pacientes que vienen con problemas de memoria, les chequeo el sueño y les mando a hacer pruebas neuropsicológicas. Tenemos una psicóloga por aquí también que nos está acompañando, y eso es parte del check-up que hacemos de la memoria, las pruebas neuropsicológicas también. Así que sí hay diferentes cosas que se pueden hacer, y de acuerdo a eso tener un baseline y después ir entonces a algún especialista que le haga un programa. Porque el programa, más que tener un baseline, es cómo puedo mejorar también. No es esperar a que tenga el síntoma, pero usted puede mejorar como está ahora mismo. Usted puede tomar decisiones más rápidas, usted puede mejorar hasta la forma que piensa, el razonamiento y demás. O sea que no nada más hacer la prueba, pero que en base a la prueba haya un programa asociado donde usted pueda mejorar su salud cerebral. Hago la pregunta hacia Café. Bueno, lo que me gustaría es conocer tus puntos de vista sobre la visión a futuro. Los que hemos estado leyendo mucho sobre tecnología y los avances de la medicina. Sabemos que hay empresas como Neuralink, de los que están ya empezando a analizar todos los sensores y las transmisiones de las neuronas, y eso ya se puede utilizar para regresarle la vista a los invidentes. Hay muchos avances también en la parte genómica, análisis de los genomas, de los cromosomas, y empezar a detectar cuáles cromosomas tienen algunas deficiencias que pudieran estar vinculadas, por ejemplo, con Alzheimer o con Parkinson. Entonces, me gustaría escuchar tus comentarios sobre estas dos avenidas diferentes que están saliendo a la luz pública, sí, como una solución a esas enfermedades del cerebro, ¿verdad? Que hasta ahora hemos catalogado como no tienen curación. Exacto. Y ambas, y no nada más esas dos, pero hay otras formas que estamos utilizando con la finalidad de tener diagnóstico temprano, que era lo que estábamos hablando. Así que sí, ambas están disponibles. Mi postura sobre eso, sobre todo en la parte genética, porque la parte genética puede tener unas consecuencias luego, sobre todo para el que no tiene síntomas, por ejemplo, en cuanto a aseguradoras, seguros de vida y demás, porque ya sabe que tiene una condición que puede ocurrir. Lo que yo les recomiendo a mis pacientes, y yo sí las hago y sí las ordeno, pero sí les recomiendo que tengan todos sus papeles al día, por ejemplo, antes de tomar esa decisión y demás. Me refiero a papeles al día en cuanto a seguros de vida y todo, en caso de que alguna de ellas salga positiva, ¿no? ¿Qué podemos hacer si salen positivas? Entonces, podemos tener un diagnóstico temprano cuando alguna de ellas sale positiva, pero los medicamentos que tenemos ahora mismo son aprobados para las personas que ya tienen la patología, porque cargues una prueba, porque tengas el gen. Hay diferentes genes, vamos a empezar con eso. Hay diferentes genes que se pueden medir. Hablando de Alzheimer en particular, hay genes que te aumentan el riesgo de tener la condición, y hay otros genes que cuando los tienes te va a dar. O sea, uno te aumenta el riesgo, pero a lo mejor nunca te da, y el otro lo tiene y ya tú sabes que no es que si te va a dar, es cuando te va a dar. Así que hasta ahora los tratamientos que tenemos disponibles se están dando para las personas que tienen la patología, independientemente que tengan el gen. Porque yo puede ser que tenga el gen, pero no tenga la patología en mi cerebro.
lo que están mirando en estudios clínicos ahora es si a esas personas que cargan el gen yo le doy la medicina, aunque no tengan la patología, si yo puedo disminuir el progreso de la condición. Así que, volviendo a la pregunta, son algunos de los métodos que tenemos para identificación temprana. El problema que hay ahora mismo en mi postura de eso es qué vamos a hacer con esa información, porque el tratamiento que tenemos disponible no es para eso. Más bien lo que hacemos con esas personas es buscar otros riesgos, como los que yo había hablado ahorita. Yo le dije, no tengo solución o no tengo control sobre la genética, ni tu familia, ni tu edad. Pero le vamos a meter mano a lo que sí tenemos, o sí lo que sí podemos modificar, que puede ser hasta un 45%. Ahora, el caso diferente, que sí tengas el gen y que estés empezando a tener ya un poquito de concerns, o sea, de que a veces se me olvida algo y te hagan el PET scan y sí tiene un poco de amiloide en el cerebro. Hay un estudio que ya está a punto de salir en una fase 3 en Estados Unidos, bueno, no en Estados Unidos, a nivel mundial, que se llama AHEAD como de ahead of the game, ¿no? Y eso es lo que está midiendo, está buscando pacientes con mínimos problemas o que no tienen problemas, pero sí cargan o sí tienen amiloide en el cerebro ya. Le están dando el medicamento y están midiendo a ver si de esa manera, clínicamente, eso va a ser un efecto más adelante. Así que la respuesta a esa pregunta la vamos a tener más adelante, pero mientras tanto, mi recomendación es que se evalúen individualmente y se atiendan los riesgos que sí hay algún tipo de modificación que se puede hacer. Sí. Perdón, gracias por la conferencia, está muy interesante. Mi pregunta está enfocada a lo siguiente. Concretamente, como foco rojo, ¿cómo te das cuenta que estás empezando a tener alguna Alzheimer? Okay. No. Y la segunda, perdón. Yo he estado investigando respecto de medicamentos que están siendo aprobados por la FDA y de repente dices, qué bueno que ya viene, pero si es aprobado por la FDA, ¿por qué no sale? Uno, hay medicamentos también que hoy por hoy, o anteriormente, fueron aprobados y de repente fueron retirados. Entonces, ¿con qué confianza tú puedes? Buenísima pregunta, digo, aquí podemos estar media hora hablando de eso. O sea, déjame ver cómo yo respondo a eso, short and sweet. Ok, la primera, ¿cómo saber que ya tiene sus red flags? ¿Cuándo usted debe decir, espérame, algo me está pasando? Cuando le tome más tiempo procesar la información que usted antes lo hacía más rápido. O sea, que usted una persona que, por ejemplo, voy a poner ejemplo a Dani, que Dani es un cirujano, que es muy exitoso, que para él bregar con el páncreas, el hígado y hacer una hernia lo hace con la izquierda, con la mano izquierda. Y de repente Dani está enfrente del paciente y es como que, y empieza a pensar más, como que ese proceso de analizar lo que antes le venía así, ahora le toma más tiempo. Y Dani puede decir, que no dormí bien anoche, ok, puede ser algo así, pero puede ser que no sea eso, puede ser que sea un aviso que le está dando el cuerpo. Como una vez, yo no le diría que él salga corriendo por ahí y llame a Ani llama a Luli, no, pero por lo menos él puede empezar a llevar su diario, por decirle algo, ¿no? Decir, espérate, esta vez me pasó una vez en semana, ahora me está pasando 2 veces en semana, en algo que ya yo sabía. Ahora, otra cosa puede ser dificultad en aprender algo nuevo. Entonces le estamos dando una información nueva a Dani y Dani antes aprendía esa información más rápida y ahora él se queda como que y se le olvida un poco más fácil. Entonces hoy conoció a Luli y mañana dice, ¿cómo se llamaba? Y quizás mi nombre no se acuerde, pero si mañana él dice, espérame que yo no recuerdo haber visto una Luli. O sea, ¿de qué tú me estás hablando? Vimos una película y él dice, ¿qué película vimos? O como, pues eso es otra de los otros, o sea, que le causa problemas aprender algo nuevo. Otra cosa puede ser recordar palabras cuando está hablando. Entonces está hablando y quiere decir algo, pero le sale una palabra, o no le sale la palabra correcta, o empieza a describir en vez de decir la palabra. Por ejemplo, Ani, dame la cosa esa para escribir, porque no recuerda que se llama lápiz. O sea, cuando empieza a darle la vuelta porque la palabra no le sale. Eso es otra de las cosas también. Hay cosas que son un poco más, o sea, ya empiezan a ser más obvias cuando hay cambios de comportamiento, por ejemplo, o sea, ya ahí, o sea, pero los red flags más
más comunes que me gustaría que identificaran como que no son normales son los que le acabo de decir. Obviamente ya cuando empiezan a tener dificultad siguiendo instrucciones, por ejemplo el GPS, o sea, usted sabe llegar de un punto A a un punto B, pero de repente no recuerda cómo es y se pasa la salida, o que está usando el GPS y aún usándolo no puede seguir la instrucción, eso obviamente es un red flag, es un poco más obvio, ¿no? Pero hay veces que aún siendo obvio no lo vemos, ¿no? O sea, como que le pasamos y decimos, no, eso es de la edad, eso no es normal, eso no es de la edad. A menos que no sea por algo reversible, como le dije, a menos que usted no esté tomando la pastilla que le esté causando eso, no sé, o sea, por sí debería chequearse, ¿ok? Y ya después cosas más obvias, pues ya son, obviamente, y casi siempre son identificadas también por los familiares, ¿no? Y cuando le pregunta o le preocupa más al familiar es casi siempre cuando el comportamiento está envuelto, más que cuando se le pierden las gafas. Si se le pierden las gafas, si se le pierden las llaves, si pasa una vez, si pasa otra vez, pero nunca le pasaba eso antes. Pues si usted siempre se le ha perdido las llaves, siempre se le ha perdido, no utilice eso como una, ¿verdad? Pero si es algo nuevo para usted que le está ocurriendo, yo le diría que aún en el mínimo, si usted ya eso le llama hasta la atención que le está ocurriendo, chequéese, porque para cada uno puede ser diferente lo que le estoy diciendo, ¿ok? Eso sería en cuanto a factores que pueden estar ocurriendo o red flags que sean mínimos o sean sutiles, porque los otros, pues como le dije, son más obvios. Esa es una parte de la pregunta. La otra parte de la pregunta, tenía que ver con las medicinas que están ahora mismo disponibles. Por más de 20 años han estado disponibles medicamentos para el Alzheimer que no curan el Alzheimer. Son medicamentos que ayudan con los síntomas y que fueron aprobados por la FDA para disminuir o para tratar de que los pacientes se mantuvieran independientes el mayor tiempo posible y no terminaran en un nursing home. O sea que realmente para eso fueron aprobados. No son disease modifying therapy. Ahora en los últimos años han sido aprobadas 3 medicinas, pero actualmente 2 están en el mercado. Yo creo que de ahí viene la pregunta que usted me está haciendo. De las 3 medicinas, la primera fue aducanumab y después vino otra que se llama lecanemab y la última donanemab. De esas 3 medicinas, y para los que no saben, hay que comentar eso porque una de ellas fue aprobada, la primera, y después de haber sido aprobada de una manera fuera de lo común, porque la aprobó la FDA demasiado muy rápido y eso creó un super issue, porque después salieron a reducir 20 otros problemas que no tenían explicaciones. La misma FDA tuvo que retirarla del mercado por los riesgos que causó la medicina. Estos son medicamentos que no son orales, son medicamentos que se dan intravenosos y son medicamentos que en particular atacan una de las patologías de Alzheimer. Alzheimer no es tan fácil como que decir que se causa por esto o por esto. Hasta ahora tenemos evidencia. De hecho, tenemos evidencia desde que Alzheimer en 1906 describió la condición de Alzheimer. Esto es un neuropatólogo psiquiatra que fue quien descubrió esta condición. Desde ahí tenemos conocimiento que la patología consiste en neurofibrillary tangles y en beta-amyloid plaques que ocurren en el cerebro. Y eso causa problemas que se va acumulando con el tiempo y las células no se comunican entre ellas y van muriendo, ¿no? Así que estas medicinas que están todavía en el mercado, que se llaman lecanemab y donanemab, atacan una de las patologías que se llama beta-amiloide, pero todavía tau no son atacadas por estas medicinas. Estas medicinas lo que hacen es que remueven el beta-amiloide del cerebro. Al remover el beta-amiloide se ha visto que en el mejor de los casos hasta un 28 o un 30% de slow cognitive decline. Solamente un 28 o un 30% y te tienes que ir a poner esa infusión una vez al mes dependiendo de cuáles cojan. Porque lecanemab es una vez, cada 2 semanas, so every other week, por 18 meses y donanemab es una vez al mes. Y son infusiones que tendrías que recibir para slow the cognitive decline de un 28 o un 30%. ¿Qué significa ese número para ustedes? Yo tengo pacientes que me dicen que yo tengo que ir ¿cuánto? Por 18 meses. No, yo podría viajar, porque ese número para mí no significa mucho. Y tengo otros que me dicen, para nada, es mejor hacer esto, ¿no? O sea, si puedo hacer algo, pues lo voy a hacer.
Los estudios ahora están más en atacar tau, que es la otra proteína que estábamos hablando que se acumula en el cerebro. Las medicinas para tau todavía no están en el mercado, están en research. Y en research también estamos estudios de investigación que hay otros targets que no son beta-amilo y no son tau, que tienen que ver con inflamación, que tienen que ver con insulin resistance, que tienen que ver con la parte vascular en el cerebro. Así que es mucho más complicada la condición que lo que nos imaginábamos, que nada más era beta-amilo y tau. No sé si eso responde a la pregunta que te... No estoy seguro que sea de salud cerebral, pero sí neurológica y demás. No sé si nos puedas comentar algo al respecto, que es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es otra condición neurológica que ocurre en el sistema nervioso central. Eso puede ocurrir en la cabeza y puede ocurrir también en el cordón espinal. Esto es una condición que es demielinizante y crea unas placas en el cerebro que ocurren en diferentes lugares, no son iguales para todos. Pudiera tener riesgos familiares o genéticos, pero también pudiera tener otros riesgos que pueden incluir en environmental risk factors. Los síntomas que tienen esos pacientes dependen de dónde la lesión ocurrió y es más común en mujeres que en hombres, pero puede ocurrir en hombres también. Casi siempre ocurre en mujeres más jóvenes, por ahí entre los 20, 40 hasta 50 años, pero no es absoluto lo que estoy diciendo, pero en general eso. ¿Cómo se puede prevenir? Este tipo de condición hasta ahora no hay algo en particular que hayamos podido decir que la podemos prevenir tomando esto, tomando lo otro, aunque se ha visto que esos pacientes pudieran hacer mejor si les damos vitamina D y demás. Pero otra vez, son condiciones que pueden ocurrir en el sistema nervioso central, tienen una razón diferente de ser, una causa diferente de lo que estamos hablando y los síntomas pueden ser diferentes dependiendo de dónde está la lesión. Luli, pues yo quiero agradecerte el tiempo que nos has brindado. Lo importante cuando iniciamos esta aventura era muy importante transmitirte que en México y en el mundo las cosas han evolucionado y cada vez nos preocupamos más de otras cosas que antes no nos preocupábamos. La educación en este tema en México y la cultura es muy pobre y sentí la necesidad de la mayoría de nuestros vecinos, creo yo que el 80% después de que has descrito todo lo que ha pasado, se nos olvidan las llaves, se nos olvidan los nombres, se nos olvidan las películas, se nos olvidan las palabras y son temas que quizá, digamos, es normal y pasa con la edad y no nos preocupamos en un tema esencial que es una patología o una causa que puede generar a un Alzheimer y solamente nos preocupamos cuando tenemos pacientes o cuando tenemos amigos o familiares con esta enfermedad y hasta entonces recurrimos y decimos, ah caray, esto nos puede pasar, no quiero que me pase. Entonces la intención que tuvimos es ser conscientes de que tenemos que cambiar los hábitos en nuestra calidad de vida porque esto nos va a ayudar a evitar el día de mañana una situación desagradable y creo que se ha logrado la transmisión de la importancia de cuidarnos y si el día de mañana alguien tiene una patología o una situación más delicada, porque yo creo que soy uno de los primeros que voy a ir contigo, hay que saber qué se necesita. Te preguntan qué tipo de estudios son. Yo también me pregunto, Miguel, qué van a hacer en la cabeza, porque para estudios de sangre y todo, que nos acaba de sacar ayer, no, yo quiero ver que me conecten y me digan si estoy bien, algo me falla o no me falla, o lo que dice Santiago, ¿cuáles son los focos rojos? Creo que nos ha quedado muy claro, aquello que sale de lo normal, no nada más olvidar las llaves, sino cuando llego yo a la casa y yo a mi mujer le digo, mucho gusto, ¿no? ¿Verdad? Después de 32 años. Entonces, ese tipo de cosas creo que han sido muy valiosas y te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado y esta es tu casa y muchísimas gracias. Pues para mí fue un gusto, de verdad. Perdón, Ana. Mujeres en la menopausia afecta mucho el cerebro porque no tenemos el estrógeno que protege el cerebro.
también está la parte de sí o no tomo estrógeno porque el cáncer, eso ha visto que sí, que no está muy claro. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger más las mujeres en este sentido? Muy buena pregunta. Y como te comentaba, se cree que durante la perimenopausia comienzan esos cambios que se pueden asociar más adelante a Alzheimer. Todavía están en estudios de investigación ver si realmente hay que reemplazar hormonalmente o no, que hay que recomendar la reemplazo hormonal a todos debido a esa razón. Las hormonas pueden tener cosas buenas y pueden tener cosas no tan buenas. Y otra vez tiene que ser caso por caso. Por ejemplo, yo tengo migrañas también, no es lo que veo todo el tiempo, pero sí lo veo en mi clínica. Y personas que tengan migrañas, que tengan ciertas características, por ejemplo, aumenta el riesgo de tener un evento cerebrovascular si le das hormonas. Entonces, pero alguien que no tenga migrañas, le voy a dar la misma indicación. ¿Entiendes por qué te digo que debe ser caso por caso? Pero sí hemos visto que el estrógeno juega un papel muy importante en todo esto. Yo creo que se debe individualizar y si los riesgos no son altos, ¿verdad? O sea, y eso significa tener un equipo. Eso no debe ser el ginecólogo nada más, eso debe ser el ginecólogo con un equipo de trabajo. Cuando digo un equipo, por ejemplo, depende de tus riesgos. Si hay familiares que tienen cáncer de mama, o si tienen, como dije, migrañas, o si tienen. Entonces, que ese equipo se comunique uno con otro. Yo lo hago allá afuera, me lo mandan a pedir y me dicen, de tu parte, ¿tienes alguna recomendación sobre esto o alguna objeción? Y cada uno ponemos lo que pensamos y en base a eso, el ginecólogo o el médico de cabecera, quien sea que lo vaya a pegar, se sienta con la paciente, le dice los pros y los contras, y al final la paciente es el que decide. Porque hay muchas pacientes que dicen, yo entiendo que el riesgo está, pero el riesgo está mínimo y el beneficio que obtengo es mayor que va mi ojo, ¿verdad? They go for it. Lo otro que tenemos que hablar es que hoy en día estas hormonas, como se están presentando y demás, y la cantidad que se está utilizando es mucho menor a cuando se hicieron los estudios que demostraron que los riesgos aumentaban significativamente. Entonces, la cantidad que se está usando es menor, lo que significaría que quizás el riesgo es menor. Y estoy hablando de reemplazo hormonal de boca, porque también hay otras formas de que nos dan estrógeno a nosotros. Hay estas cremas lubricantes, hay otras formas que el riesgo es aún menor todavía. Así que yo no lo vería como un orden más si son buenas o son malas. Definitivamente el estrógeno juega o tiene un papel en todo esto. Consultar no nada más con ese médico, pero un equipo de trabajo y medir el riesgo y beneficio. Y al fin y al cabo, o sea, la menopausia es algo transitorio, no es una enfermedad, se nos va a ir, el cerebro se ajusta a todo esto, o sea que no es como que el fin del mundo, y yo sé que es un periodo que causa miles de problemas que van no nada más desde la parte de la sudoración, que es la que hablamos todo el tiempo, y de la fatiga y de los problemas de dormir, pero afecta la memoria sí, y crea algo que se llama brain fog. Y ese brain fog pudiera causar que estés inatenta, que cometas errores, que piensas que estás hasta loca, pero dices, madre, ya, o sea, yo he tenido muchas consultas de memoria por eso, y el darle hasta reassurance a la paciente de que, o sea, vamos a ver con esto es una etapa. Ahora, eso lo hacemos después de haber detectado otras cosas. El MRI va como quiera, los laboratorios van como quiera, el electroencefalograma que estaba comentando él va a ir como quiera, porque queremos descartar que no sea otra cosa la que está ocurriendo. Y si al fin y al cabo determinamos que es la menopausia, sí te voy a recomendar como quieras que hagas el ejercicio, que breguemos con el sueño, que hagamos y tratar de manejar los síntomas, que hoy en día hay hasta algunas medicinas que hay para los síntomas de la menopausia como tal, en lo que pasa ese periodo, porque eso se va a ver. Tengo entendido que la neuroplasticidad del cerebro es como la regulación de las neuronas. Entonces, un Alzheimer no tiene nada que ver con la regulación de hormonas, que diga neuronas. La neuroplasticidad es la habilidad. 45% que tú dices que sí puedes. El 45% son de los riesgos que se pueden modificar. Por eso los riesgos incluyen muchas cosas. Neuroplasticidad es la habilidad de tu cerebro de crear conexiones nuevas y eso es bien importante y me encanta que sepas de eso porque ahí es donde vemos una recuperación mejor, aún en pacientes que han tenido sangrados en la cabeza o que han tenido stroke isquémicos y demás. Y
y vemos que se recuperan mejor porque han tenido la habilidad de hacer eso. Pero uno tiene que hacer eso antes de que le ocurra el problema. Cuando ya tú estás inundado, no te entiendes, o sea que esto es algo que tú vas haciendo. Eso lo vienes haciendo desde antes. Lo haces, por ejemplo, haciendo los ejercicios que te estaba diciendo. La neuroplasticidad se trata de aprender cosas nuevas y tratar de ejercitar todas las áreas del cerebro. Por eso hacer luminosity nada más es bueno, pero nada más te vuelve bueno aquí. Pero si yo quiero crear una conexión de aquí para allá, tengo que, además de hacer luminosity, tengo que crear con la música, con la arte, con el ejercicio, con diferentes áreas para crear esas conexiones. Esas conexiones te protegen y esas conexiones son mejores cuando estás más saludable, o sea, cuando eres más joven, pero pueden ocurrir a cualquier edad. Ahora, cuando ya tienes patología, es difícil que esa célula reconecte, porque ya tiene la patología, me refiero cuando ya hay la enfermedad. No es que no pueda ocurrir, es que es difícil, en particular hablando de Alzheimer. Yo pedí a un paciente, dependiendo de la etapa, porque hay diferentes etapas de Alzheimer, no todo el mundo está igual, ¿no? Sobre todo en etapas tempranas sí pueden hacer eso, pero en etapas que no reconocen, yo no le puedo pedir a un paciente que aprenda un instrumento nuevo o lo que sea, porque es que ya no lo hacen. Así que la neuroplasticidad es algo que hay que empezar desde antes, pero se puede hacer y funciona a cualquier edad, pero conlleva un esfuerzo y conlleva salir de su comfort zone, conlleva una disciplina y una consistencia. Eso no es un mes y se acabó, no. Eso es de ahora, ¿hasta cuándo? Hasta que te mueras. Sí, yo digo, o sea, y eso es lo que decía, invertir en eso es tan importante, pero darte una recomendación que sea para todo el mundo es muy genérica, porque esa neuroplasticidad es diferente en todo. Porque, o sea, por ejemplo, en mi caso, si de repente yo quiero aprender de cirugía, pues está bien que estoy aprendiendo algo nuevo, pero lo que estoy es ejercitando más en la misma área. Eso no me ayuda tanto. Imagínate que en esa área yo tenga un problema, o sea, por ejemplo, un sangrado, pues me fastidié, porque entonces las otras áreas nunca las ejercité, para que estas áreas me ayuden a poder otra vez volver y recuperarme. Aquí se trata de, por ejemplo, si yo tengo, y me voy a inventar esto, pero es que hoy me metí por ahí y dije, sí, periféricos, no sé si estoy diciendo un disparate, pero estaba en una avenida central que había muchísimo tráfico. Yo puse el Waze y eso me tiró por 20 cosas que yo parecía que estaba dando vuelta un tren. Eso es neuroplasticidad. Yo llegué al mismo lugar y corté el periférico, porque ahí estaba el problema. ¿Okay? Así que ¿cuál es esa habilidad que tiene tu cerebro de crear conexiones por otro lado para entonces ayudarte sobre todo cuando tengas problemas? Y más allá de eso te ayuda a ser mejor, ahora mismo también, a tomar decisiones más rápidas, a reaccionar mejor. Te ayuda muchísimo con la salud cerebral también, aunque no tengas la patología. Meditación es parte de esto. Cuando uno trata depresión, ansiedad, cuando uno se trata de diferentes maneras y no siempre es con medicamentos. Entonces, como uno disminuye todo esto, es importante hablarlo. Hay gente que reza, hay gente que hace yoga, hay gente que medita. Meditación es muy buena, lo que pasa es que por uno decir que cerrar los ojos no quiere decir que está meditando. Eso hay que aprenderlo. Y es una ciencia que es muy linda y muy buena, pero conlleva esfuerzo y hay que aprenderlo y necesitamos, sí. Yo he visto gente que me dice, estoy cerrando, estoy meditando. Hay hasta aparatos que te dicen, hay uno que se llama Muse, no sé si lo conoces, por darte un ejemplo, y te dice y te va guiando a que realmente estás llegando en la etapa que estamos hablando de meditación, donde obtienes el beneficio. Pero sí, meditación es muy buena. Bueno, para terminar y luego tener el convivio y demás, quiero agradecerle a Luis. Yo creo que es una excelente plática, y de moraleja, y yo sé que a todos aquí les encanta viajar. Cuando viajen, aprenden el idioma de donde van a viajar y aprenden un instrumento de donde van a ir, ¿ok? No se vale España, Miguel, y eso ya sabes español, ¿ok? Muchísimas gracias a todos y gracias. Gracias.